Dice la Biblia que va a haber personas grandes y pequeñas en el cielo, debido a lo que vivieron en su vida acá en la tierra. Yo como título de este mensaje le puse gigantes o enanos. Y el tema en esta noche es cómo desarrollar y usar la mente de Cristo. Sabemos que Dios nos dio a los hijos de Dios la mente de Cristo y depende de cada uno de nosotros desarrollarla o no. Así que vamos a estar considerando estos temas y viendo qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Vamos a orar nuevamente. Padre, gracias te damos en esta noche por abrir tu palabra. Sabemos que hay decisiones que hemos tomado ya, como recibir a Cristo en nuestro corazón. Y hay otras, Señor, que como cristiano tenemos que tomar, y es en cuanto a nuestra relación contigo, nuestra santidad, nuestro caminar, la santificación progresiva, el desarrollo de la mente, y dones, talentos que tú nos diste. Ayúdanos en esta noche a ver el tema de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y ver la necesidad que tenemos como hijos tuyos. Oramos esto y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este mundo hay personas que se dedican a estudiar la conducta humana. Son los profesionales de la salud. Y hay muchas especialidades que nos tratan y en algún momento nos derivan a ellos. Y hacen bien, porque algunas de nuestras enfermedades, no todas se originan por un desequilibrio bioquímico, una enfermedad bacterial o de virus de nuestro cuerpo, sino que son generadas por problemas y conflictos personales que tenemos las personas, en nuestra relación con el medio ambiente, en nuestra relación con los demás y en nuestra relación con nosotros mismos. Entonces de pronto los médicos dicen, bueno, yo te puedo dar este medicamento, psicofármaco, pero si vos no solucionás el conflicto que tenés, vas a seguir depresivo, o vas a seguir con este problema cardiológico, o gastrointestinal, o como se llame, o de estrés, porque la raíz no está en lo orgánico, sino en la forma que vos recibís en tus emociones, en tu mente, y nos derivan a esta otra clase de profesionales. ¿Qué vengo diciendo acá con esto? Yo no soy médico, pero tengo familiares y he relacionado con los médicos en cuanto a este tema. Y es que es importante la forma en que uno piensa. Porque si no pensamos correctamente, uno de los problemas es que nos generan enfermedades. Pero no solamente nos generan enfermedades. Ahora yo voy a hablar en mi campo, digamos, soy un consejero en una organización que hay un instituto bíblico con aproximadamente 400 alumnos. Y uno de nuestros roles es entrevistar a estas personas y saber cómo están y qué ayuda necesitan. Y entre las muchas situaciones que existen entre los creyentes y sobre todo los jóvenes, son conflictos no resueltos del pasado o del presente, o no saben encarar su futuro, que provocan conflictos espirituales, emocionales y por supuesto también médicos. ¿Qué es lo que piensa Dios en cuanto a nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que piensa Dios? Es interesante en Génesis, cómo empieza el libro de Génesis. Y el libro de Génesis, el primer versículo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2:4 de Génesis dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Esa palabra, estos son los orígenes,
es la palabra que utilizaron los que tradujeron la Biblia del hebreo al griego, llamado, que hicieron la Biblia de los 70, realmente eran 72 traductores, fue la Septuaginta o la Biblia de los 70, tradujeron de ahí, y esa palabra orígenes en griego es Génesis, pusieron el título del libro Génesis, tomado de ahí porque es el comienzo de la creación. Pero realmente la Biblia hebrea, que es la original, en el original, la Biblia hebrea no se llama Génesis. Se llama en hebreo Bereshit. Y los judíos lo sacaron, como siempre, en la primera palabra que aparece ahí, que es el principio. Principio en hebreo es Bereshit. Entonces le pusieron, este libro se va a llamar Bereshit, que es los comienzos, porque habla acerca de los comienzos del cielo y la tierra. Ahora, lo interesante de la palabra Bereshit es que viene de la raíz Bereshot, y Bereshot significa lo que está dentro de la mente humana. Es decir, que el comienzo de los comienzos para Dios es los pensamientos del hombre. Y nuestros pensamientos determinan quiénes somos, cuál va a ser nuestra relación con los demás, con Dios, con nosotros mismos, y cuál va a ser nuestro destino. Por eso en esta noche vamos a ir hablando acerca de, para tener la mente de Cristo, el poder de los pensamientos. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre el poder de los pensamientos? Número 2, ¿qué consecuencias trae pensar incorrectamente, no como Cristo piensa? Y después vamos a ver la cura de cómo nuestros pensamientos, al desarrollar la mente de Cristo, podemos pensar como Dios piensa y qué proyección vamos a tener en la voluntad de Dios en la medida que desarrollamos esa mente que fue diseñada por Dios para sus hijos redimidos. Muy bien, en primer lugar vamos a hablar sobre el poder de los pensamientos. Hay un proverbio anónimo, pero no sabemos si lo puso un creyente o no, pero que dice varias verdades y que ustedes lo deben conocer porque aparecen muchas veces en la web, en el post, en carteles, ¿no es cierto? Y dice: siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Cuando ya hemos recorrido la edad, el tiempo y nuestra vida, y ya tenemos 30, 40, 50, 60, nos damos cuenta, tarde o temprano, que uno es lo que decidió ser, y uno está donde quiso estar, y uno hace lo que finalmente uno quiso hacer. Como que uno no es tanto, no es un fatalismo, como que uno no es víctima del destino, sino que la vida no está determinada por los deseos que uno tiene, sino por las decisiones que uno toma. Y muchas veces uno va a escuchar: bueno, yo quería hacer esto, pero ocurrió esto en mi vida y hoy día soy esto otro. Pero son decisiones que uno tomó. Algunos, por supuesto, que es parte de eventos que uno no puede controlar o la voluntad de Dios. Pero muchas de esas cosas que hoy estamos donde estamos, somos lo que somos y hacemos lo que hacemos, se debe a decisiones que hemos tomado, y en eso se basa lo que la Biblia dice, el albedrío de Dios. Es decir, Dios nos da un libre albedrío, la posibilidad y la libertad de tomar nuestras propias decisiones, pero entendiendo que esas decisiones nos van a llevar a determinadas consecuencias positivas o negativas. Todo comienza por los pensamientos, dijimos, ¿no es cierto? Bueno, y eso lo vamos a ilustrar. Por ejemplo, la ilustración en la caída del hombre. ¿Dónde está el poder de los pensamientos? Bueno, Génesis capítulo 3 dice, y todos lo conocemos, ¿no es cierto?, que Dios le dio al hombre, después de la creación, instrucción. Es decir, Dios diseñó al hombre con un cerebro, se supone que ahí está la mente humana,
y Dios diseñó al hombre no solamente dándole una mente, sino lo capacitó para que pudiese pensar, razonar. Los estudiosos de la conducta humana hablan de que hay varios tipos de razonamiento y pensamiento. Uno, por ejemplo, sería el lógico, el crítico, ¿no es cierto? El pensamiento del crítico, por el cual uno evalúa y llega a conclusiones en base a criticar la situación y no aceptarla por sí mismo. Y Dios le dio esa capacidad al hombre, y en esa capacidad que Dios le dio instrucción para que esa mente sea configurada de tal forma que ese hombre obedezca a Dios, conozca su palabra, adore a Dios y sea funcional al propósito por el cual Dios puso al hombre sobre la tierra, que es reproducirse, llenar la tierra, servir a Dios, servir el huerto, cumplir con lo que es una familia, los hijos. Dios había dado instrucciones y para eso le proveyó al hombre de una mente, de emociones, de una voluntad, para que el hombre pudiese tener esa comunión que los animales no pueden tener con Dios. Nosotros podemos hablar con Dios, escucharlo a Dios, entenderlo a Dios, Él nos puede escuchar, podemos amar a Dios, Él nos ama a nosotros, y en nuestra voluntad decide amar las cosas que ama Dios o aborrecer las cosas que Dios aborrece. Por eso fuimos, dice la Biblia, creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, alguien no estaba interesado en que el hombre siga en comunión con Dios, que era el enemigo de Dios, el que se opone, Satanás. Y Satanás supo que para quitar al hombre en esa comunión y esa relación con Dios tenía que entrar primero en la mente del hombre y desconfigurarlo de lo que Dios le había puesto, y para eso es como que le sembró en la mente del hombre el virus de la duda, de la cuestión, de cuestionar a Dios, y tuvo su fruto porque el hombre fue y la mujer fue engañada. El hombre no, el hombre pecó a sabiendas, pero logró entrar al hombre a través de su mente. Por supuesto, de lo que vio, de lo que sintió, de lo que percibió, pero principalmente de sus pensamientos. Dice la Escritura que el diablo dice, pero la serpiente era astuta, que es la herramienta que usó Satanás para llegar al hombre, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Por favor, si pueden abrir sus Biblias y seguir ahí el texto. Génesis capítulo 3. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que en resumen quiso decirle el diablo al hombre es que Dios, en primer lugar, es un mentiroso. Bueno, él le dijo que no moriría. Claro, comió y no murió, dice, era verdad. No, el hombre murió porque el hombre había sido criado para ser inmortal. Es decir, si el hombre y la mujer no pecaban, no hubiesen muerto, hubiesen vivido para siempre, de acuerdo a la Biblia. Pero a partir de ese momento fueron simples mortales. Sí, sin duda iban a morir, iban a ir a la presencia de Dios, su espíritu, pero su cuerpo iba a morir. ¿Por qué le dijo Satanás que le quiso convencer que era cruel? Y bueno, porque mira, te puso límites. Esto sí, esto no. Si Dios te amara, no habría límites. Hoy se diría, como algunos piensan, Dios es un Dios que reprime.
es un Dios que limita, es un Dios que coarta. La religión es el opio de los pueblos, es decir, no permite que el hombre se desarrolle en su potencial de conocer la sabiduría, que esto, que el otro, y lo ponen como un Dios malo, como un Dios cruel. Bueno, eso es lo que hizo Satanás, querer convencer al hombre que en ese límite había algo malo, cuando realmente ese límite era algo bueno. Pero no solamente que era mentiroso, sino que era cruel, porque le ponía límites a su libertad. Hay padres cristianos que piensan que ser un buen padre es no poner límites a los hijos. Ellos escuchan desde el púlpito sobre la disciplina, poner límites a los hijos, aprender a decirle que no, y si tienen no, una disciplina, un castigo. Y algunos creen que son más inteligentes que Dios, o son más buenos, quieren ser padres cool. Entonces los dejan hacer a los hijos lo que quieren, a los niños, y después cuando son adolescentes van lamentando que el chico la libertad que le dieron la transformó en libertinaje, y hoy día que se droga, que toma alcohol, que vive una vida de inmoralidad, de promiscuidad, y lloran. Pero nació el tema en que quisieron saber más que Dios en cuanto a que estaba mal poner los límites. Y Dios es un Dios de amor, es un Dios sabio y nos pone límites, no para coartar nuestra felicidad, sino para protegernos. ¿Por qué? Porque existe el mal. También la tentación del diablo fue mostrar a Dios egoísta, que tenía el monopolio de la sabiduría. Dice, porque si vos llegás a tomar ese fruto y lo comes, vas a saber como Dios el bien y el mal. Es decir, ese árbol es el camino a que vos sepas como Dios. Pero como Dios no quiere competidor, no quiere que vos tomes ese fruto. Así que es egoísta. No solamente te mintió, no solamente es cruel, sino también es egoísta. Bueno, no hizo falta mucho más, porque la mujer fue engañada, y todo empezó cambió los pensamientos que Dios le dio. Dios le había dado buenos pensamientos, Dios le había dado la instrucción, lo que ella tenía que pensar sobre el bien y el mal. Cambiaron esos pensamientos y fue un desastre. También nosotros podemos ver el poder de los pensamientos en Génesis capítulo 6, con la ilustración de la humanidad antediluviana. En ese tiempo, antes del diluvio, estaban los hombres, entre ellos había hombres muy interesantes que llamados los gigantes, los nefilim. Algunos piensan que es una mezcla entre ángeles que cayeron y los hombres. Otros tienen otra forma de pensar, que son los descendientes de Caín. En ese momento estaban los dinosaurios, pero en ese tiempo sucedía algo que dice en Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y va hablando acerca de cómo eran los pensamientos de los hombres. Era algo continuo lo que tenían en su mente, y era el mal. Y ese poder de pensamientos, de decidir pensar continuamente el mal, fue lo que les llevó a esa humanidad y a esa generación a hacer lo que hicieron. Después vamos a ver las consecuencias. También nosotros lo podemos ver en la ilustración de Abraham y Abimelech. Vamos a ir a Génesis 20. No podemos ver todos, pero sí algunos interesantes. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, él salió con su esposa era hermosa, y había tomado una decisión, más bien unilateral, pobrecita ella, tuvo que aceptarla, de que cuando se enfrentaba ante distintas civilizaciones, presentarla como hermana y no como esposa, porque él tenía miedo de que lo iban a matar a causa de su esposa, para quedarse con su esposa.
Y varias veces él presenta a su esposa como hermana, y eso daba ocasión a los reyes líderes a tomarla en su harén, porque esa era la costumbre, había poligamia en ese tiempo. Les ponía a su esposa a eso, y siempre Dios en su misericordia intervenía en eso. Parte de esa intervención era traer enfermedades y juicio, y aún hablaba a esos hombres. Esa era en ese momento, digamos, la providencia de Dios o la forma en que Dios se manifestaba. Y ante todo esto, que se terminaba sabiendo, Abimelech reaccionó. Y dice la Escritura en 29, después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? ¿Por qué? Porque después lo explica la Biblia, que la mujer de él y sus siervas no pudieron, se les había cerrado la matriz, no podían tener hijos. Entonces dice: lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Porque se sintió engañado. Me dijiste que era tu hermana y no era tu hermana, era tu esposa. Ahora fíjense cómo este hombre de miles de años atrás, que no era un psicólogo, que no era un estudiante de la conducta humana, le dijo así, versículo 10: ¿qué pensabas para que hiciese esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, es decir, lo que él tenía en su mente, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y de ahí, bueno, le dieron la mujer y lo echaron. Pero este hombre, este rey, con mucha sabiduría, le dijo: mira, vos hiciste una locura, hiciste una necedad. Nos expusiste a todos a la enfermedad y al juicio de Dios. Y le dijo, lo confrontó, le dijo: ¿en qué estabas pensando? Es decir, los pensamientos terminan haciendo que vos tengas una conducta correcta o reprochable. Pero todo se origina en los pensamientos. Conclusión: hay poder en los pensamientos. Si tanto la carne o el diablo o las circunstancias, y hay textos en la Biblia de cómo cayeron hombres y mujeres de Dios por cambiar sus pensamientos, lo que me da como conclusión de este primer punto es que no existe hombre o mujer que no podamos ser engañados. Y cambiado nuestros pensamientos, que lo que en un primer momento dijimos esto es bueno y esto es malo, lo crucemos y a lo que era bueno ahora es malo y lo que es malo ahora es bueno. ¿No está sucediendo eso en la humanidad en estos momentos? ¿Y quién está detrás de todo eso? Hay una mente, ¿no es cierto? El Dios de este mundo. Que dice la Biblia que el Dios de este mundo, Efesios capítulo 2, que lleva a este mundo, en la corriente de este mundo, después lo vamos a ver, opera en los hijos de desobediencia. Obra en aquellos que hacen las filosofías. Obra en aquellos que son los formadores de conciencia. Obra en aquellos que son los políticos, los estadistas, los filósofos, los escritores. Y surgen las filosofías de esta vida y las religiones y se hacen moda y el mundo los toma. Y si vos no tomás eso, sos una persona misógina, sos una persona anacrónica, sos un homofóbico, sos un ignorante. Y hay muchos creyentes que caen en eso y para no ser uno más, dicen yo también creo en lo mismo, dice. Que si vos te percibís, sos hombre, pero te percibís mujer, bueno, es porque tenés derecho a cambiar, porque te percibís de otra forma. Se hicieron modas, tienen ideologías, y todo se basa en los pensamientos. Por eso, hermanos, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Los pensamientos pueden venir de nosotros mismos, pueden ser de personas que nos influencian en nuestros trabajos, en nuestros estudios.
qué importancia aquellos ustedes jóvenes que estudian en las universidades, sobre todo las carreras humanísticas, que no te dejes convencer por las filosofías que estudias. Estudialas, pero estudialas para después saber lo que ellos piensan y rebatirlo con la palabra de Dios, sino para que ellos te conviertan a vos, como Dios le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a vos y vos no te conviertas en ellos. Hay un joven en la iglesia donde yo me congrego que estudia en la Universidad de Filosofía y Letras. Y pobrecito le cuesta un montonazo por todas las mentiras que tiene que escuchar, pero yo le digo, estudialo, porque hay pocos creyentes realmente que saben lo que piensan, filósofos tipo Nietzsche, que habló en su momento, el siglo pasado, Dios ha muerto, y hay muchos creyentes que dejaron la fe por escuchar y estudiar a esos filósofos. Es importante saber quién nos influencia. Personas, universidades, profesores, la multimedia, lo que vemos en la web, en la radio, en los escritos, los libros que leemos, la televisión, los videos, las redes sociales, las fotos que vemos y de lo que mismo interactuamos nosotros con el mundo. Podemos sucumbir ante el poder de los pensamientos. Número 2, eso digamos es una advertencia, vamos hacia la solución. Número 2, el conocimiento de las consecuencias que nos trae el hecho de no tener los pensamientos de Dios. Voy a repetir el antiguo proverbio anónimo, pero esta vez con la palabra vigila. Vigila tus pensamientos porque se convierten en palabras, vigila tus palabras porque se convierten en acciones, vigila tus acciones porque se convierten en hábitos, vigila tus hábitos porque se convierten en carácter, vigila tu carácter porque se convierte en tu destino. ¿Qué consecuencias hubo en la vida de Adán y Eva? Tenían un presente en un estado que fueron creados en estado de inocencia que se vio rápidamente cambiado en su presente y en su futuro. En primer lugar, perdieron su estado de inocencia porque conocieron el bien y el mal y su naturaleza, de acuerdo a la Escritura, fue totalmente depravada. A partir de ahí, ellos dejaron de ser inocentes, perdieron la posibilidad de ser santos. Número 2, perdieron la comunión con Dios, porque dice que a partir de el hombre se escondía de Dios. Dios, gracias a Dios, digamos, lo restauró a través de un sacrificio de sangre, y a partir de ahí era la forma de relacionarse con Dios. Número 3, experimentaron por primera vez la consecuencia del pecado, porque sintieron culpa, temor, vergüenza. En pocos años más iban a experimentar lo que es el odio, y en su propia familia, porque Caín mató a Abel. Perdieron la vida eterna, ahora eran mortales. Sin duda su relación conyugal fue afectada. Acordate que la mujer hizo caer a Adán. Fueron disciplinados por Dios, fueron echados del huerto del Edén, nunca más pudieron estar ahí. No sé qué recriminación Adán le habrá hecho a Eva. Y luego a Eva le dice, sí, pero yo te lo ofrecí, pero vos comiste. No sé qué conflicto, pero que hubo conflictos hubo. Número 7, perdieron el dominio sobre la tierra porque Dios los había puesto para que sean los representantes de Él sobre la tierra. A partir de ese momento, Satanás pasó a ser el Dios de este mundo. Y por último, iban a esparcir el pecado en toda la humanidad, porque dice que el pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el diablo los engañó, les prometió grandes cosas, ¿no? Serán como Dios, van a conocer, van a saber, no vas a morir. Engaños. Cuando pusieron los pies en la tierra, tuvieron estas 8 consecuencias desastrosas. Bueno, ¿en qué cambió su pensamiento Eva? Ahora era bueno para comer, dice la Biblia, lo que antes era malo era bueno.
era agradable a los ojos, lo que antes no le llamaba la atención, ahora sí le llamó la atención. Era codiciable para alcanzar una sabiduría. Dios le creó una necesidad que ellos no tenían. Y cambió su forma de pensar, tomó una decisión incorrecta que afectó su presente y su eternidad. También podemos ver que hay otra ilustración, no solamente en el jardín del Edén, sino la ilustración de los hombres antidiluvianos. ¿Qué consecuencia hubo por pensar lo que ellos pensaban? Es muy interesante analizar esa palabra gigantes, en hebreo nefil. Si uno va a un diccionario, nefil quiere decir derribador. La raíz de nefil es nafal y quiere decir en hebreo caer. Y la idea de los estudiosos en la etimología y origen de esta palabra es que podrían haber sido hombres poderosos, estos gigantes, poderosos económicamente, poderosos en cuanto a poder político y que podrían llegar a ser militares, que oprimieron a los débiles de ese tiempo. Y que eso los hizo, esa perversidad de explotarlos a ellos y de usarlos, hizo que esa sociedad se corrompa. No muy distinto a lo que pasa hoy día, ¿no es cierto? El corazón del hombre no ha cambiado. Sigue siendo siempre el mismo. Y lo que hace una nación fuerte, a través de la corrupción, hace a una nación débil. ¿Qué trajo? Trajo la maldición ante la gente, como ellos las explotaron, pero también trajo el juicio de Dios sobre la tierra con un diluvio. No fue un juicio parcial, no fue como podía haber sido una enfermedad que mataba a cierta cantidad de personas u otros tipos de juicio. Fue un juicio total. Toda la tierra, dice la Biblia, fue inundada y fue destruida con agua. Y la Biblia dice que el mundo que viene será destruido con fuego. Es decir, hubo un juicio, hubo una consecuencia. Y por último vamos a ver la ilustración de qué es la consecuencia que traen los malos pensamientos según el propio Jesucristo. Mateo 15, por favor. Mateo 15, 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que dijo el Señor Jesucristo, los malos pensamientos salen del corazón del hombre. Ese es el contexto. Cuando habla de homicidios, una de las cosas que hace la ley siempre cuando va a condenar a una persona es ¿qué es lo que te llevó a vos matar a esta persona? En base a lo que esa persona dice y el arrepentimiento que muestra o no, esa pena puede ser mayor o menor. Vale eso. Podemos decir que el homicida, antes de matar, tiene pensamientos de odio, de envidia y de desprecio hacia el prójimo. ¿De dónde salen las adulterios y fornicaciones? Está generado antes de cometer ese pecado por una mente sensual, impura y lasciva. Cuando era el año 1982, era el primer gobierno democrático en Argentina después de la dictadura, y una de las primeras cosas que se vio en Argentina en ese gobierno democrático fue el gran destape que se llamaba. Y en los escaparates de las revistas, de los lugares donde en ese tiempo no estaba todavía el internet, empezaron a aparecer las revistas de pornografía por todos lados, que iban a ser algo, permitido. Y un misionero que vino de Estados Unidos, que tenía más experiencia en este tema, dijo,
Mira, a partir de ahora, de que vi esas revistas de pornografía, de acá a un tiempo vos vas a ver cómo se empieza a violar y matar mujeres. Y antes no era tantas las estadísticas, pero ahí subieron exponencialmente. ¿Sabés lo que tiene en su mente antes de cometer el hecho un violador? Pornografía. Está comprobado por la policía, por los psicólogos, de los asesinos seriales. Antes de cometer ese tipo de hechos, ellos están horas escuchando música estridente, horas leyendo pornografía, van y cometen ese hecho. Que no pasa tanto por el placer sexual, sino en dominar y humillar a la otra persona, por eso la terminan matando. ¿Qué pensamientos hay antes de hacer un hurto, un robo? Bueno, pensamientos que generados por codicia, fraudes, prejuicios, rapiñas, contratos injuriosos. ¿Qué aparece antes de los falsos testimonios? Bueno, está generado por la mentira y engaño e invención de males. ¿Qué hay antes de la blasfemia? Bueno, hablar mal de Dios y del prójimo, lo cual proviene de la hiel, de la amargura que hay en un corazón, que luego brota toda la raíz de amargura. ¿Qué quiere decir? Que todo hay un porqué en la conducta humana, y todo empieza y se genera por pensamientos. Cuando hay chicas que le hacen bullying a otra chica y la golpean y le marcan la cara con un cortapluma, ¿por qué lo hicieron? Y porque se hacía la linda, dice. ¿Y qué hay detrás de eso? Envidia. Siempre hay un porqué de todo la conducta humana. Siempre hay un pensamiento. Por eso la Biblia dice que el hombre se contamina empezando por los pensamientos, malos pensamientos que hay en su corazón. Pero no solamente hay estos malos pensamientos en el corazón del hombre, sino que también vamos a ver que hay pensamientos, y se complica la situación, autodestructivos, pensamientos controlados por el temor. Hay pensamientos de ansiedad que pueden terminar en ataques de pánico. Hay pensamientos distorsionados, hay pensamientos narcisistas, violentos, de culpa, negativos, obsesivos, depresivos, de inferioridad y otras enfermedades mentales que el hombre tiene. ¿Qué podemos decir de estos pensamientos? Muchos de esos pensamientos es por no haber sabido cerrar un pasado. Hay personas que fueron abusadas en su niñez, abusadas físicamente, psicológicamente, sexualmente, y nunca lo han dicho a nadie, y tarde o temprano eso es una bomba de tiempo que explota. Con enfermedades, con locuras, con ansiedad, con ataques de pánico, con divorcios, con distintas cosas. Y las personas que se dedican a eso tienen que entrar a esa vida, bucear hasta la niñez, entrar ahí, hablar de ese tema, cerrar ese tema para que el presente pueda ser un presente estable y sano. ¿Qué son, por ejemplo, algo que tenemos muy en común? ¿Qué son los pensamientos limitantes? Son los pensamientos por los cuales yo mismo me autolimito en la vida. Y algunas personas pueden llegar a decir, bueno, yo en la vida no puedo ser nadie porque no terminé la primaria. Y de pronto hay cristianos que no se involucran en las cosas de Dios, tienen dones, tienen talento, se les motiva a servir a Dios, pero ellos están ahí, siempre a la retaguardia, y la razón es esta. Ellos se autolimitan, se les llama en psicología el autoboicot. Se echan tierra encima. Otros dicen, yo nunca me voy a casar, dice una chica, porque no, soy una mujer fea, poco agraciada. Otra persona dice, bueno, yo llegué a los 50 años, nunca fui nadie en la vida y sí soy creyente, pero nunca seré nadie porque en mi pasado nunca fui nada. Llegué tarde, ya no puedo ser nada. Otros dicen,
Bueno, nunca intenté hacer una carrera universitaria porque la primera vez que quise estudiar me fue difícil, fracasé en el primer año, yo no sirvo para estudiar. Otros dicen, ¿qué van a decir mis padres si les digo que volví a fracasar? Otros dicen, yo no puedo estudiar la Biblia porque no soy perseverante. Yo no puedo tener un ministerio en la iglesia porque no soy suficientemente espiritual. Yo no puedo hablarle a Cristo a mi vecino porque es más inteligente que yo y yo soy una persona torpe. ¿Conocen gente así? Todos los días lo ve usted en el espejo cuando se va a lavar los dientes y peinarse. Porque somos así. ¿Qué solución podemos dar a esto? Bueno, tengo que volver al diseño original. Como Dios me hizo. Un bebé no nace con pensamientos limitantes. El bebé, aquellos que estudian el crecimiento neurológico y motriz de un bebé, el esfuerzo que hace un bebé entre gatear y pararse y caminar es tan grande que si ese bebé tuviese los pensamientos limitantes que usted y yo tenemos, una vez crecido, estaría en una silla de rueda porque jamás hubiese intentado caminar, porque hubiese tropezado, se hubiese caído. Y todos nosotros fuimos bebés y aprendimos a caminar, pero cayéndonos. Es decir, parte del proceso del aprendizaje, de crecer, es el fracaso, que nosotros lo vemos como fracaso. Pero aquellos que son los estudiosos del estudio, de cómo el hombre aprende, parte del aprendizaje no solamente es repetir, sino la prueba y error. Es decir, necesitamos conocer qué cosa no funciona, qué cosa nos hace fracasar para no repetirla y ver otra alternativa que sí va a ser la forma en que vamos a aprender. Y así usted puede autosuperarse en las cosas espirituales y en las cosas de este mundo. Bueno, vamos a conocer la cura. ¿Dónde está la cura? Bueno, la cura usted puede encontrar mucha ayuda o parcial ayuda en el mundo, pero siempre en un plano bidimensional, ¿no es cierto? El hombre es cuerpo, alma y espíritu. El mundo puede ayudarlo mucho en el cuerpo y en su alma, en sus emociones, pero no en la espiritual, en la dimensión espiritual solamente Dios. Hay grupos que se reúnen de autoayuda o estudiantes de psicología o la técnica última, el PNL o el mindfulness. Todas esas cosas pueden ayudarlo y sí, por supuesto que va a encontrar algo de ayuda. Yo me acuerdo que yo conocí a Cristo a los 20 años, en una crisis que tenía a los 17 años, de estrés y conflictos juveniles, aún con pensamiento suicida. ¿Me ayudó el yoga? Sí, me ayudó a meditar, a pensar en otra cosa. Pero cuando estamos hablando de la mente de Cristo, no estamos hablando de una solución humana. Estamos hablando de una transformación que me va a llevar a la imagen de Cristo. Esto solamente lo puede hacer Dios a través del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, transformando y renovando la mente de un hijo de Dios, para llevarlo, como dice la Biblia, de gloria en gloria a la imagen de Dios, de Cristo. Usted no lo puede, no se inventó en una universidad, no lo tiene un premio Nobel de la conducta humana, científico, psicológico, porque es algo sobrenatural. Y la invitación de Dios a nuestra mente no es algo humano, si bien puede ser bueno o necesario, o me puede ayudar en un aspecto. Estamos hablando de una dimensión sobrenatural. Esa es la invitación de Dios a tener la mente de Cristo. Dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, hay acciones dinámicas para desarrollar la mente de Cristo. Fíjense en Romanos 12. ¿Tenemos tiempo hasta las
Son 8:25. ¿A qué hora termina? 1:30. Okay. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de, o transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, esto es la palabra de Dios. No conformarse, lo que quiere decir es no conformarse al mismo patrón de este siglo. Este siglo es la palabra aion, es la corriente de este mundo. Hay una diferencia entre mundo, cosmos, organización del mundo, el sistema de la humanidad incrédula por Satanás para ir en contra de Dios, y el aion, la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es parte del mundo, y hubo una corriente en este mundo que le tocó vivir a Caín en su tiempo, y hay una parte del aion o corriente de este mundo que nos toca a nosotros vivir en este sistema contra Dios en el siglo XXI. Seguramente que Abel no tuvo que luchar contra la ideología de género, pero nosotros sí. Es decir, este mundo está organizado para que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida nos atrapen en este mundo y repitamos lo que este mundo vive. Me acuerdo como una creyente yo estaba enseñando sobre cómo una esposa tiene que priorizar al esposo y no a los hijos. Y que la cultura argentina es de más bien la mamá que sobreprotege a los chicos por sobre el esposo, y cómo es esa cultura argentina. Y terminó diciendo, mira, yo tengo un hijo que tiene 31 años, que está casado, que vive arriba de mi casa, y para mí él y sus problemas es prioridad que las necesidades de mi esposo. Dice, yo soy ese tipo de madre, la madraza, dice. Y lo que me quiso decir, mira, no me interesa lo que dijo Dios, lo que dice Dios y lo que vos enseñaste. Para mí es más importante lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo quiero hacer, que lo que Dios dice. Y nos escandalizamos como el mundo se pervierte, pero de la misma forma, en el mismo corazón lo tenemos los hijos de Dios. Conocemos la palabra de Dios, pero cuando no nos gusta, la cuestionamos y priorizamos nuestra forma de ser. Ahí seremos enanos. Pero cuando desarrollamos la mente de Cristo, confiamos en Él y la ponemos por obra, no solamente la conocemos, seremos gigantes. Muchas veces que yo enseño, y con esto terminamos la palabra, hay hermanos que muestran su enanismo porque dicen, hermano, qué bueno lo que usted enseñó. Ya lo sabíamos y fue lindo refrescarlo. El tema no es si usted sabía o no sabía esto que estamos enseñando, o si fue bueno refrescarlo. El tema es qué tanto de lo que Dios le dijo hoy usted lo vive. En eso consiste la vida cristiana. No en lo que usted sabe, sino en lo que usted obedece. Eso es la vida cristiana. Entonces usted compare toda esta enseñanza, no si fue lindo o interesante, o si le refrescó lo que usted ya sabe en teoría. Es que tanto Dios quiere transformar su vida y quiere cambiar, y usted tiene que arrepentirse y volver a Dios y ser obediente, que es lo que agrada a Dios. Eso lo hará un gigante. Finalizando, ¿usted qué ha decidido esta noche? ¿Ser un gigante o un enano?